Bien, estamos en el programa número 62 ya de Aprendiendo a Pensar, esta sección de ajedrez tan interesante donde disfrutamos mutuamente, yo viendo partidas que ya me hicieron disfrutar en su época y ahora pues recreándolas de nuevo, reproduciéndolas de nuevo, pues uno ve pues estas obras de arte, ¿no? Esta capacidad del ser humano de inventar algo o ver algo por encima de lo que está sobre el tablero, ¿no? Muchas jugadas por delante, ¿no? Esa visión abstracta que tiene el ajedrez y que cada partida que os traemos pues siempre contiene esas combinaciones brillantes, ¿no? de mentes prodigiosas, ¿no? En este caso traigo una partida de un jugador desconocido, podríamos decir. Cuando digo desconocido, por supuesto, los que no sois aficionados al ajedrez, pues desconocéis a muchos de los jugadores, ¿no? Pero incluso la gente que no son aficionados al ajedrez conocen a Karpov, les suena a Karpov, Kasparov, le suena a Bobby Fischer, le suenan jugadores, incluso el campeón del mundo actual, ¿no? El noruego Magnus Carlsen, jugadores muy fuertes, ¿no? De todas las épocas. Pero a los aficionados del ajedrez, incluso este jugador que voy a decir no le sonará en absoluto, porque no era un jugador de la élite mundial, pero que en cierta ocasión consiguió hacer una partida que no puede escapar de nuestros análisis, de nuestra sección diaria que tenemos aquí en Aprendiendo a Pensar. Así que hemos elegido una partida de este jugador que se llama Cukierman, es un jugador, como os digo, desconocido, era polaco, él nació en el año 1900 exactamente, y bueno, era un jugador muy fuerte, ¿no? Porque jugando campeonatos de la Unión Soviética, pues por ejemplo quedó segundo en el campeonato de Moscú, cuarto en el campeonato de París. Es decir, no estaba en la élite, pero estaba por detrás de jugadores muy fuertes. Por ejemplo, esos campeonatos que estamos mencionando, pues los ganaba en este caso Alekhine, Capablanca, que eran contemporáneos suyos. Así que estaba detrás de ellos, no en la élite, no en el top 10, como podemos decir hoy en día de los jugadores actuales, pero sí muy cerquita. Y esta partida, después de verla, pues me gustaría, ¿no? Que muchos que incluso son aficionados al ajedrez, pues tuvieran ese huequito para este jugador un poquito desconocido, pero que nos va a hacer disfrutar mucho con su excelente combinación. Esperemos que os guste tanto esta partida como a mí. Bien, pues estamos en esta partida tan interesante que vamos a ver de este desconocido, entre comillas, que a partir de hoy va a ser más conocido para todos vosotros, que se llamaba Joseph Cukierman, y las negras era André Voisin, un jugador también pues de su nivel, que no llegó a los mejores jugadores del mundo. Vamos a ver esta extraordinaria partida en la que Cukierman hace una obra de arte que seguramente es la mejor partida de él y que muchos grandes maestros de los mejores del mundo hoy en día la copiarían para sí, ¿no? Se suscribirían o la apuntarían en uno de sus libros como partida propia, porque es una partida brutal, hace una combinación excelente. Pues aquí Cukierman empezó la partida, él conducía las piezas blancas, empezó con D4 y las negras jugaron D5. Esto es una jugada, son 30 jugadas la partida, la que vamos a estar viendo hoy. Aproximadamente las partidas que duran menos de 25 jugadas se llaman miniaturas. Una partida suele durar 30, 40 jugadas, 50 lo sumo, y hay otras desde luego más largas y muchas otras más cortas, ¿no? Pero esta dura 30 jugadas muy intensas, de 4, de 5, caballo F3, C6, jugadas naturales de desarrollo, no nos paramos mucho a verlas porque son jugadas que ya conocéis, no hay que desarrollar las piezas, liberar espacio para el enroque, que es lo que hicieron ahora las blancas, jugar E3, sacar el alfil y enrocar. Es más habitual también sacar este alfil que no se quede aquí encerrado, si os fijáis, ¿no? Sacarlo antes y luego pues poder jugar E3 y sacarlo, ¿no? Ante la defensa eslava, ¿no? Que es la que están haciendo las negras. E3 jugaron las blancas, alfil F5 jugaron las negras y C4, ¿no? Hemos llegado por transposición a un gambito de dama, que es otra apertura, que bueno, no, como sabéis, esto no es una sección de ajedrez de explicar, ¿no? Apertura o de explicar movimientos de piezas, sino simplemente de disfrutar de partidas históricas, pero hacemos siempre unos pequeños incisos para que sepáis, ¿no? El gambito de dama empezaría con D4, D5 y C4, dejándonos comer este peón, ¿no? En este caso se ha llegado por transposición, las negras han hecho todo esto antes y luego las blancas C4, se ha llegado a la misma posición, lo que llamamos por transposición. Así que C4, E6, muy sólido, las negras están jugando muy sólido, si os fijáis, defendiendo, apuntalando bien el centro de D5, dejando paso a este alfil para que salga y sin dejar encerrado a este alfil, que sufriría mucho si se hubiera quedado dentro de la cadena de peones,
y a la vez pues entorpecería a este caballo, estarían las dos piezas disputando una sola casilla, así que el alfil ha salido antes y ahora E6. Así que el rival de Cukierman aquí está haciendo una defensa pues muy sólida, de momento no tenemos nada que objetar. Dama B3, una jugada que hay que tener siempre en cuenta en el gambito de dama cuando sale este alfil, porque si os fijáis la dama ya está tocando el punto de B7, que por otra parte también hay que tener cuidado cuando entramos en B7, en B2, en G2 o en G7, porque es lo que se le suele llamar el peón camaleón, y cuando una dama entra ahí es posible que capture el peón o que incluso pueda llegar a capturar la torre, pero puede quedar encerrada por las piezas enemigas en esa casilla tan pobre y quedarse fuera de juego. Ha ganado material, pero si la dama luego no puede seguir jugando, es como si realmente hubiéramos perdido una pieza de mayor valor. Así que hay que tener también cuidado cuando entramos aquí, ¿no? Así que dama B3, atacando este punto y a la vez indirectamente sumando una pieza más al ataque de D5, que por supuesto ahora está muy defendido y no pueden hacer nada más las blancas por adueñarse de esa casilla. Dama C7 evita que la dama entre, porque este no era el caso en el que la dama fuera a quedar encerrada, porque normalmente cuando queda encerrada es cuando este caballo puede salir, en este caso no tiene casilla y la dama aquí pues haría estragos, así que las negras por supuesto evitaron eso con dama C7. Todo muy útil, caballo C3, una jugada también muy útil de desarrollo y que suma una pieza más al ataque del peón central. Caballo F6, desarrollo de piezas para enrocar y defiende el peón de D5. Hasta aquí nada del otro mundo, ninguna cosa especial por la que hayamos elegido esta partida. Vendrá desde luego un poquito más adelante. Después de caballo F6, el alfil se desarrolla también a D2, este caballo se desarrolla a D7, la torre va a C1, también una jugada muy habitual, normalmente se hace cuando ya estas piezas se han terminado de desarrollar y están enrocados, ¿no? Pero como no hay realmente mucho peligro ahora mismo por parte de las negras, pues las blancas están retrasando un poquito su desarrollo. Esta jugada tarde o temprano habría que hacerse. ¿Por qué? Porque a las torres les gusta irse a columnas donde no haya peones. Detrás de peones realmente hacen poca cosa, ¿no? En cambio, donde no hay peones, pues sí que pueden actuar. Y diréis, pero hay un peón aquí en C4, hay un caballo. No contamos estas piezas realmente. Los caballos pueden saltar rápidamente. Fijaros que si no estuvieran estos peones, pues ya podría saltar el caballo, e incluso si no estuviera solamente uno de ellos, aunque estuviera el otro, también podríamos saltar y no le puede tomar el caballo porque ya la torre ganaría a la dama, si os fijáis. Entonces muy habitual, muy útil poner la torre detrás de peones que aunque de momento estén, son los que tienen más candidatura a desaparecer del tablero. Evidentemente el A parece que se va a quedar ahí mucho tiempo, el B, el F, el G, pero el C, el peón C, rápidamente o va a ser tomado o va a tomar él. Así que la torre se coloca en una casilla pues muy útil que amenaza ya indirectamente a la dama que se encuentra en C7. Así que torre C1 y la dama cuando ve ese riesgo pues se va a B6. Ofrece un cambio y lo que decimos siempre, ¿no? Si se cambian damas pues la partida empieza a ser un poquito sosa, ¿no? Quizá no la hubiéramos elegido esta partida si fuera una partida sosa, así que todos estáis pensando lo que ocurrió, ¿no? Las blancas jugaron C5 atacando a la dama, pero el negro no prefirió tomar, sino que se fue a C7, así que las damas siguen en juego y por lo tanto sigue la posibilidad de ataques más directos, ¿no? Que la dama es una de las piezas que más potente en el ataque, ¿no? Caballo H4 también es una jugada que explico que deberíais de tener en cuenta todos los aficionados siempre que sacáis un alfil y aquí se encuentra un caballo y lo amenaza, porque si podéis dejar un hueco para ese alfil para que pueda huir, cuando le ataca el caballo el alfil se va realmente a la diagonal, que es la que le interesaba, porque aquí en esta diagonal no estaba haciendo nada, pues, y el caballo quedaría un poquito fuera de lugar, ¿no? En una casilla pues que no tiene mucho sitio donde ir, no tiene bases de operaciones, tendría que volver para buscar casillas mejores. Así que es muy útil también cuando sacamos un alfil, pues abrir un espacio para poder retirarlo en caso necesario. Incluso cuando hay enroque, pues el rey puede salir por esta casilla y si hubiera algún peligro en el final de que las torres fueran a darle mate, pues tiene esta casilla de salida. Así que esa es una jugada muy útil. Como las negras no lo han hecho, pues aquí Cukierman ataca el alfil y va a ganar ese alfil. Realmente va a ser un cambio, ¿no? Porque las negras jugaron alfil G6 y las blancas tomaron y las negras tomaron. Pero si os fijáis, después de este cambio las blancas se quedan con pareja de alfiles, mientras que las negras no tienen pareja de alfiles, tienen de caballos. Entonces, habitualmente es más útil tener pareja de alfiles, sobre todo si se abre la posición, porque los alfiles son muy potentes. Seguramente aquí las negras pensaron
porque la posición está muy bloqueada de peones y los alfiles no tienen mucho juego, así que no va a influir mucho. Así que eso fue lo que hicieron, ¿eh? Cuando las blancas jugaron caballo H4, alfil G6, caballo por, H por y F4. Aquí hay una jugada que lo mismo de siempre, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque F4, si os fijáis, controla muy bien esta casilla, aunque ya no está el caballo para meterse, ¿no? Pero podemos maniobrar con otra pieza para meternos, controla muy bien esa casilla, pero a la vez deja de defender otras que desde aquí podría defender en caso de que un salto de caballo le amenazara. Así que el peón cuando sube a F4 deja casillas débiles, ¿no? Es una pieza, un peón que ataca, que gana espacio, que incluso permite cuando está enrocado que la torre salga, que si estuviera aquí no puede salir, salga por delante de la cadena de peones para hacer un ataque quizá al enroque rival. Son posibilidades que dependen de cómo vaya la partida, se harán sí o no, ¿no? Entonces son jugadas útiles de ataque, ¿no? Esto es lo que se llama como una especie de muro de piedra, pero también tiene esas debilidades. ¿Por qué lo han hecho las blancas especialmente? Prácticamente no lo han hecho para atacar, no lo han hecho para que un caballo maniobre y se meta aquí. ¿Realmente por qué lo han hecho? Lo han hecho porque las negras amenazaban ya con dama y caballo romper en E5. Centro de peones bloqueado, el plan más útil es romper esa cadena por la parte de atrás. Lógicamente no nos vamos a ir a romperlos a F2, ¿qué peón tendría que llegar aquí para romper esa cadena? Pero sí que este es muy útil, ni siquiera aquí, ¿no? Tendríamos que llevar el F5, F4, tardamos mucho, pero el E5 era inmediato, y una vez que se rompe esta cadena de peones, pues este también es débil, notáis, ¿verdad? Así que ante esa jugada, F4. Así que tenemos que aprender también a no solamente idear nuestros planes de ataque, nuestra estrategia para ganar la partida, para aprovecharnos las debilidades de los rivales, sino también ver los planes que tiene el rival para hacernos daño y refutárselo y así dejarlo como con las manos atadas, ¿no? Esto fue lo que hizo Cukierman. De momento, decimos, una partida buena, pero que no tiene nada en especial, ¿eh? Todo va a venir un poquito más adelante. Alfil E7 jugaron las negras, alfil E2, las blancas, caballo E4, como dijimos, cuando se hace esta jugada F4 dejamos un agujero ahí y fue aprovechado por el caballo negro, que se sitúa ahí en esa base de operaciones y seguramente las blancas van a tener que tomarlo porque este caballo controla muchas casillas, así que va a tener que tomarlo. Eso fue lo que hizo, caballo por E4 y peón por E4. Una partida con muchos peones que están bloqueados, ¿verdad? Así que parece que de momento no haya ataques muy directos, pero esto se va a abrir la posición y veréis como sí que hay un ataque directo. Dama C2 fue la que hizo Cukierman, atacando al peón, pero es muy fácil de defender ese peón, ¿verdad? Un F5 simplemente y todavía tenemos todo muy sólido, o caballo F6. En este caso jugó alfil H5, alfil H4, jaque. Rey D1, jugaron las blancas. Cualquier aficionado sin pensar aquí hubiera hecho G3, cadena de peones, todo salvado, no hay ningún peligro, no tengo por qué mover el rey porque ya entonces pierdo la oportunidad del enroque, G3. Pero entonces seríamos un poco egoístas, estamos viendo nada más que nuestra posición y no las jugadas del rival, que simplemente con alfil por G3, si os fijáis, al estar la columna abierta, si tomamos, pues perderíamos la torre. Así que G3 sería una jugada malísima y por supuesto Cukierman, que era un jugador fuerte, hemos dicho de los mejores, ¿no?, en estos campeonatos de Moscú, de París, por detrás de los campeones del mundo Capablanca y Alekhine, pues se dio cuenta de eso y jugó rey D1, evidentemente. F5, ahora sí que se defiende al peón, dama, como ya no puede hacer nada aquí, de nuevo Cukierman la recicla por B3 y la maniobra me parece fantástica, no sé si os habéis dado cuenta de ese detalle. Antes estaba la posición así, salvando este jaque, ¿verdad? Estaba la posición así de peones, Cukierman ataca el peón, obliga a que las negras lo defiendan de esta forma y al defenderlo de esta forma dejan retrasado este peón, que ahora vuelve la dama a su sitio para atacarlo y ya no está con la defensa tan fuerte y ahora tiene que ser defendido por pieza, ¿no? Un peón, pues que sus peones de las columnas adyacentes se han movido y ya no tiene esa ayuda. Y las piezas no son demasiado buenas para estar defendiendo a un peón. Así que si os fijáis, esta es una maniobra muy bonita de Cukierman, que parece una pérdida de tiempo, pero no lo es, porque en posiciones bloqueadas normalmente tenemos tiempo para maniobrar. No así en posiciones abiertas de ataque, que no se puede perder tiempo, porque el que llega antes ganas.
Pero aquí las maniobras y todo eso consiguen crear debilidades en el bando rival. Dama B3, en este caso jugó caballo F8, como hemos dicho, para defender, una posición muy triste para ese caballo. Y ahora viene una jugada también interesantísima, que es rey C2 y rey B1. ¿Cuál es la idea? Esto se llama un enroque artificial. Cuando no hemos podido enrocar, fijaros, si estuviéramos así y hacemos un enroque, ¿no?, en toda regla, incluso luego le podemos dar un pasito más al rey, pues como en este caso no ha podido enrocar el blanco porque ya había movido el rey por el jaque y no puede enrocar, pues hace un enroque artificial, ¿eh?, que se coloca la torre y luego el rey pasa y es como si se hubiera enrocado. Evidentemente tarda más tiempo, pero deja al rey en seguridad antes de atacar. Es muy peligroso romper la estructura de peones y empezar a atacar y abrir el centro con el rey nuestro también en el centro. Así que rey C2, también aprendemos de Cukierman cómo puso su rey en seguridad antes de lanzarse al ataque. Dama D7 hizo su rival, rey B1 como hemos dicho, y ahora la dama que ya defiende a este peón, el caballo queda libre y busca otro sitio por donde colarse. No tiene prácticamente ninguno, así que se va por H7 y de H7 podrá ir a F6 y está buscando casilla por donde puede, porque está la posición extremadamente bloqueada. Torre C4, muy interesante también, porque ahora la torre puede pasar por delante de la cadena de peones y empezar a atacar al sitio más débil del rival, porque si una torre entra aquí en séptima fila, pues causa estrago. Así que el negro, en lugar de enrocar por ahí, por esa parte, lo que hace es que ni enroca por aquí, juega rey F7, donde hay una gran cobertura de peones y comunica las torres para poder defender lo que haga falta ante esta amenaza. Así que las negras de momento también están jugando bien. Torre B4 atacando ahí y prefirió con esta torre defender en B8. Y ahora fijaros qué interesante los alfiles que no hacían nada, y teníamos pareja de alfiles. ¿Recordáis el alfil que perdieron las negras? Era el alfil de casillas blancas. Este va por negras y este va por negras, pero este va por blanca y las negras no tienen ningún alfil que vaya por blanca, así que lo usa en A6. No puede tomar porque entonces entraríamos en B8 con dos piezas. Así que una jugada interesante, alfil A6 se suma al ataque. ¿Cómo lo frena? Pues con B6 lo tiene que frenar. Pero claro, al frenarlo con B6 ya se empiezan a abrir aquí con unas columnas. Si tomamos, las negras perderían peón, así que juegan C5, que también es muy interesante porque fijaros cómo está el alfil. Si tomamos, perderían el alfil Cukierman, y aquí es donde llega la fase donde va a terminar la partida en muy poquitas jugadas y que por eso la hemos elegido. ¿Qué hizo Cukierman aquí? Pues fijaros, efectivamente se dejó tomar ese alfil, prefirió perder este alfil que no está haciendo nada en la posición, para dejar ya abierta esta diagonal contra el rey, para que la torre también pueda meterse. Los peones están muy cerca incluso de coronar, el alfil puede regresar atacando, y ya veréis cómo hiló todo eso. Seguramente ninguno de nosotros nos atreveríamos a hacerlo o ni se nos ocurriría, pero va a venir un mate inminente. D por C5, dama por D2, las negras aceptaron rápidamente ese regalo, y cuando parece que había poquitas piezas para incorporar, viene una con la que no contábamos, torre D1, aprovechando que está la dama, gana un tiempo, porque la dama negra se tiene que ir, y la torre también se puede sumar al ataque, con lo cual ya parece que una torre en séptima, más un alfil, más la dama, tiene que haber mate seguro, tiene que haber una red de mate seguro. Torre D1, la dama se va a F2, si os fijáis puede intentar comerse todos estos peones, hacer lo que quiera aquí, pero no importa porque el juego realmente está alrededor de este rey blanco y esta gran diagonal que todavía no se ha podido aprovechar, pero que lo van a hacer muy bien las blancas. La torre se pasa ya había hecho su función en B4, se pasa a D4, las dos torres ya están intentando entrar en A7, A por B6, que tampoco es importante ya para las blancas eso, van directo por la cabeza del rey, torre D7 jaque, el rey se encuentra en casillas muy malas, fijaros, esto sería mate, con el peón aquí oponiéndose. Sí que es verdad que puedes poner esta en medio, pero al igual sería mate, así que este rey no sabe ni por dónde huir, y lo que hace es que se tapa con el alfil que ya no hacía nada, se tapa en E7. Al taparse, pues la dama que estaba aquí, pues tenemos dama, dos torres y un alfil para incorporar. Si nos quedamos atascados y no sabemos cómo terminar, hemos perdido una pieza que sacrificamos, el alfil, ¿recordáis? Para nada.
Aquí es donde Cukierman nos demuestra la capacidad de cálculo que tenía cuando perdió el alfil, había visto todo esto y la jugada espectacular que va a venir ahora, que no sé si la estáis viendo. Dama por E6, jaque, sacrificando la dama para traer al rey negro aún más al centro del tablero. Esto es lo que hace pues esta partida especial, ¿no? Y hace que estemos viendo a un jugador desconocido, pero porque hizo una creación brutal. Rey por E6, no tiene otra cosa que hacer, porque si el rey huye hacia atrás va a recibir el mate igual, así que rey por E6, pero ahora se incorpora el alfil también de casillas blancas, que es, recordemos, el que le faltaba al rival, cuando dijo, no pasa nada, un caballo por un alfil, no pasa nada, le dejo pareja de alfiles, pero el centro está muy cerrado. Al final el centro se ha abierto y el alfil de casillas blancas es el que está ganando la partida. Alfil C4 jaque, única, para poder seguir vivo alguna jugada más, y estáis viendo seguramente, ¿no? Lo mismo que yo, lo que vino, ¿no? Torre D6, jaque, el rey no puede escapar gracias a estos peones, no puede escapar hacia aquí, no puede venir aquí, única, tomar, y cuando todavía estáis pensando, ¿y ahora qué? ¿Tomamos torre por alfil y solo con estas dos piezas le vamos a dar mate? No, hay mate ya, sin necesidad de tomar aquí. Torre, F7, espectacular jugada, apoyado con el alfil, mate. Parece increíble ver una torre y un alfil solas en el tablero, contra toda esta cantidad de piezas, dama, dos torres, alfil y caballo, y que ninguna puede hacer nada para proteger a su majestad el rey. Así que alfil y torre se valieron por sí mismas, evidentemente con los sacrificios de piezas antes para dar este bonito mate, y una lección espectacular la que nos dio este jugador desconocido, ¿vale? Pero que ahora lo conoceréis mucho más y podréis buscar partidas por si creo alguna obra de arte igual. En internet tenemos una gran base de datos para poder buscar. Espero que os haya gustado esta partida como a mí. Bien, pues esta obra de arte queríamos enseñarla, no siempre de jugadores conocidos, de jugadores que ya habéis visto muchas partidas, sino traeros también cosas nuevas. Pues aquí estaba esta genial partida de este jugador, Cukierman, y también es una lección práctica para todos nosotros, ¿no? Los aficionados al ajedrez y los que nos veis en casa, que a veces decimos, bueno, es que yo sería incapaz de hacer eso, no hago jugadas tan buenas, mis partidas son muy vulgares, muy... Bueno, pues aquí tenemos un jugador que no era de la élite, no era del top 10, y hizo una partida que cualquier campeón del mundo le gustaría haber hecho, así que eso es una lección de humildad también para todos vosotros, que pensáis que no podéis jugar al ajedrez bien, pues en cualquier momento podéis firmar una partida como esta, como la que hizo Cukierman. Os espero mañana con otra partida igual de interesante aquí en Doñana Televisión en Aprendiendo a Pensar.